¿Qué medidas va a tomar para su consejería para la reapertura de las taquillas de venta de billetes a tiempo completo en las estaciones de autobuses de Uvieu, Xixón y Avilés, la recuperación del 100% de las frecuencias de transporte interurbano de ALSA y el cumplimiento de las condiciones reguladas por el Consorcio de Transportes de Asturias? Me gustaría, en primer lugar, poner en contexto la pregunta, porque si bien, evidentemente, todo aquello que tiene que ver con la actividad de un servicio público nos preocupa y hacemos seguimiento de ello y vemos, sí creo que tenemos que hacer una aclaración previa respecto de las competencias y seguramente después podremos avanzar también en cuáles son las cuestiones que tienen margen de mejora o que debemos solucionar, ¿no? Los servicios de transporte público interurbano que dependen del Consorcio de Transportes de Asturias pueden prestar el servicio de cobro y emisión de billetes a través de las máquinas del CTA, que el CTA dispone en todos los vehículos que prestan el servicio. La obligación de contar con taquillas no está incluida en ninguno de los contratos del consorcio. ALSA es la única empresa en Asturias que cuenta con taquillas en determinadas estaciones. Las estaciones de autobuses de Oviedo las gestiona la propia ALSA mediante un contrato con el Ayuntamiento de Oviedo, la de Gijón es privada de la empresa ALSA y la de Avilés que gestiona la misma empresa mediante contrato con el Ayuntamiento de Avilés. Las taquillas de estas estaciones son un servicio sobre el que el Principado no tiene, por tanto, competencia y atienden no solo a la venta de billetes de servicios regionales, sino a servicios nacionales que tampoco son de competencia autonómica. Desde un punto de vista autonómico, se dispone de un billete único, utilizado cada vez por más usuarios, estando en cifras superiores al 70% en estos momentos de usuarios con billete único en los servicios de transporte interurbano de nuestra competencia, que tienen a su disposición más de 300 puntos de recarga repartidos por toda Asturias. Respecto a las frecuencias del Consorcio de Transportes de Asturias, realiza la programación de rutas y frecuencias para las más de 35 empresas concesionarias de las rutas que prestan el servicio en toda Asturias, también para ALSA. El volumen de recuperación de viajeros está en la actualidad alrededor del 45% en el transporte interurbano por carretera respecto al nivel anterior al estado de alarma. Con estas cifras y una reposición de servicios en este momento del entorno del 80%, a nadie se le escapa el déficit económico en el que se incurrirá de mantener esta situación de manera prolongada y que la Administración autonómica estará obligada a reequilibrar en los contratos con todos los operadores de acuerdo con la legalidad vigente. Por ese motivo, y siguiendo las directrices del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se monitorizan diariamente los viajeros de todas las líneas y se va ajustando la oferta a la lenta recuperación de la demanda, incrementando los servicios que registran ligeros repuntes cada semana. Una mayor reposición de servicios sin seguir este método de estudio de la demanda incrementaría el coste para la Administración del Principado de Asturias de una manera directa, por lo que debemos ser responsables y gestionar de manera eficiente, como está haciendo en este caso el Consorcio de Transportes. Respecto al cumplimiento de las condiciones establecidas en los servicios, no tenemos constancia de que se estén produciendo incumplimientos. El conjunto de las empresas que operan en Asturias están cumpliendo las indicaciones del Consorcio de Transportes de Asturias. En cualquier caso, y con la información también que me facilite, permaneceremos vigilantes para garantizar la prestación del servicio y entendemos que, si bien no sean directamente de nuestra competencia, sí debemos también actuar en el caso de que se produzcan dificultades para la prestación de este servicio, como decía anteriormente. Evelyn es una joven dublinesa de un relato de James Joyce dentro de su obra Dublineses. Un padre que le trata mal, una vida miserable, trabajo, trabajo y trabajo, sueña con marchar. Lejos, bien lejos. Se enamora de un joven marinero que la convence para zarpar hacia Buenos Aires. Lo ha decidido, escribe cartas de despedida, camina hacia el puerto y mientras tanto oye un organillo, recuerda las promesas de su fallecida madre de cuidar a la familia, recuerda su ciudad y al llegar al puerto se debate por dentro, ¿qué hacer? Mira a su querido y se queda al otro lado de la barandilla, sin decir palabras, sin decir adiós. Deja zarpar el buque. ¿Qué provoca que la joven Evelyn quede atrapada en Dublín? Es una pregunta tremenda. ¿Es la moral católica? ¿Es el recuerdo de su ciudad? ¿Es la promesa a su madre? ¿Qué provoca que entre el deber y el querer optemos por uno u otro? Es un estremecedor dilema moral de James Joyce. Y aquí usted tiene un dilema moral. Tiene un dilema moral porque ALSA ha cerrado las taquillas de venta de billetes y ha reducido las frecuencias de sus autobuses en Asturias, afectando a miles de viajeros y a cientos de trabajadores. Y en el otro lado, resulta que se encuentra la empresa más poderosa y más subvencionada de Asturias. Estamos hablando de los millonarios asturianos, la gente más poderosa de Asturias. Y tiene que tomar partido el gobierno asturiano. Hacer caso a las miles de personas mayores que están teniendo problemas para sacar los billetes, que a las decenas de vendedores de billetes en su casa, a los trabajadores conductores que no tienen frecuencias, a los trabajadores de polígonos industriales que no pueden trabajar, a los conductores que reciben quejas sin parar en las estaciones, o escuchar otra vez más a los millonarios. Dilema moral.
Los usuarios de Alsa han recogido miles de firmas para la recuperación de las frecuencias de viajes, para la recuperación de las taquillas. En Avilés, taquillas cerradas. En Oviedo y Gijón, abiertas solamente de 9 a 1. Mientras tanto, colas kilométricas de hasta 1 hora. Y al llegar a la taquilla muchas veces ver cómo la taquilla cierra, ¿no? Personas a las que las máquinas pagan y se tragan los billetes y que lo pagan con los conductores, que tienen frustración de terminar vendiendo billetes, de no poder decirle a la gente que no puede entrar en el autobús. Y esperas, muchas esperas. La nueva normalidad implicó que se perdiesen frecuencias y donde había servicios de 10, 15, 20 minutos nos encontramos con servicios de 30, 45 o 60 minutos. Sales de trabajar y esperas, ¿no? Donde tendría que ocurrir lo contrario, ¿no? Con las nuevas normas de seguridad tendría que ocurrir exactamente lo contrario. No me resisto a enseñarle este anuncio. Es un anuncio de Alsa, el 8 de julio, de bloquea el asiento de al lado por el 30% del coste. Gana espacio, gana seguridad y solamente te cobramos un 30% más del precio del billete. Esto es tremendo, porque donde unos ven una pandemia y reforzar la seguridad, otros ven un negocio. Un negocio. Y esto es lo que está pasando. Se está haciendo un negocio para quitar frecuencias, para trasladar la venta de billetes manual a las autoventas, a las máquinas automáticas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué le dijeron a los trabajadores? Le dijeron, es que las máquinas autoventa no se cansan, no duermen, no tienen convenio y no tienen vacaciones. Eso es lo que le dijeron a los trabajadores, que se quejaban de que en realidad estaban suprimiendo puestos de trabajo, aprovechando la pandemia para ganar beneficios y mudar el servicio a la máquina de autoventa. Presentaba una solicitud al Consorcio de Transportes sin respuesta. Eso es lo que sucedió. Y mientras tanto, Alsa solicita ayudas millonarias, recibe ayudas millonarias de la Administración asturiana, ¿no? Nosotros le decimos que no se puede tener la mano tan larga para cobrar subvenciones y el compromiso tan pequeño con los asturianos. No se puede hacer eso. No se puede cobrar de los asturianos mientras luego, por otro lado, se recorta servicios y se empeora su salud. Esto es lo que nosotros le pedimos. Recuperen las frecuencias de las taquillas, ningún euro para Alsa mientras tanto, sino que devuelvan el dinero, ha pedido dinero recientemente, y hagan, yo vuelvo con Evelyn como empecé, ¿no? Porque le vincula la moral católica, le vincula el recuerdo de su cultura y su padre, pero también vinculan las instituciones democráticas y vincula una decisión. O está con la gente, o está con la democracia, o está quien representa, o está con los poderosos y los millonarios, ¿no? Esa es la decisión moral, como esta joven dublinesa que ustedes tienen que hacer. Nosotros le pedimos que esté con los viajeros, que esté con los trabajadores y que no esté otra vez más con los millonarios. Bueno, yo a mis 45 años, mis dilemas morales hace tiempo que los he resuelto y tengo una ideología claramente marcada. Creo que hay cosas en las que estamos de acuerdo. Nosotros no nos conformamos únicamente con resolver o con ver cómo se gestiona un contrato. Queremos velar por el servicio público. Pero tampoco podemos hacerlo desde el prejuicio, y usted sabe que mucha de la información que ha facilitado no está relacionada. Es decir, nosotros no podemos entrar en valorar solo la conflictividad laboral de una empresa a la hora de cómo acude a una licitación pública, si lo hace en el marco de la legalidad. Eso es una situación que existe y que es recurrente, y creo que es recurrente en muchos asuntos en los que debatimos en esta Junta, ¿no? Incluso a veces establece un prejuicio que no afecta en muchos casos a la prestación del servicio. No se preocupe, que donde afecta la prestación del servicio, e incluso más allá de nuestras competencias, actuaremos y lo haremos con todo el rigor y con una ética que, por supuesto, traemos de casa.